definitivamente una realidad de la iglesia hoy, y ha sido por los últimos 2000 años, que la iglesia ha sido imperfecta. Yo no sé si usted entiende esa palabra de perfección, porque muchas veces la palabra perfecta creemos que es que no falla, y no tiene nada que ver con eso, y lo vamos a ver hoy en el pasaje. Pero sí, a pesar de que la iglesia es imperfecta, tenemos a un Dios fiel, y eso es lo que nos ayuda a nosotros en el caminar con Cristo. Hoy el mensaje le llamé Dios sabio, Dios sabio. Así que vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál fue la palabra que más se repitió en esos 16 versículos? Sabiduría. No sé cuántas veces, pero mientras lo estaba leyendo, decía, wow, pero ¿cuántas veces? Por lo menos 7 u 8 veces la palabra sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Por eso le llamé al mensaje Dios sabio. ¿Por qué? Porque la pasada semana seguimos mirando la división. Toma en cuenta el contexto. Esta es una iglesia que se ha venido dividiendo entre sí ella misma. Y ahora Pablo va a ampliar aún más, y el mismo concepto de la semana pasada, de ese contraste, lo trae haciendo un énfasis del daño terrible que estos hermanos, porque son hermanos, trayendo su sabiduría humana, estaban realmente haciendo un daño a los creyentes. ¿Por qué? Porque estaban alejándolos de la sabiduría divina. Son dos sabidurías. Hay una humana y una divina. Y Pablo enfatiza en esto. Y la verdad que cualquiera diría, como dicen muchos niños, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he escuchado familia, y creo que en mi familia 1 o 2 veces escuché esa frase. Cuando tú le decías a uno de tus hijos o de tus hijas alguna decisión que tú tomaste por ella o por ellos, especialmente cuando son jovencitos que ya están entrando en una edad media complicadita, que ellos te respondían, that's not fair, eso no es justo. Y esa frasecita, aunque usted no lo crea, era como diciendo, si todos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué tú me lo prohíbes a mí? Y ahí le usaban el término. La respuesta muy famosa de nuestros padres, o de usted como padre, hijo, es por tu propio bien. Pues creo que estamos ante una situación muy similar. Porque aquí, aunque no tenga sentido para el niño en ese momento, lo que tú le estás instruyendo y le estás diciendo que no haga o que haga, y para él luzca ese razonamiento, un razonamiento de adultos que simple y llanamente le están embromando la vida con decisiones contrarias a lo que ellos quieren hacer. Y eso tiene que ver mucho con la paternidad y la maternidad. Eso tiene que ver mucho con el rol de un padre. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a ceder de que mi hijo no quiera o quiera hacer esto? Un momentico. Vamos a poner los puntos sobre la I.
¿Quién manda aquí? Definitivamente. Si yo como adulto estoy tomando decisiones para ayudarte a ti a que entienda que eso te va a hacer daño, ¿cómo puedo yo desear un mal para mi hijo o para mi hija? Pero la realidad es que ellos no lo entienden. No es que son rebeldes, porque muchas veces creemos que es rebeldía y le aplicamos eso a la rebeldía. No, yo no creo que muchas de las cosas que pasan después de los 13 años, que es donde decimos, ay, ya es un teenager, agárrense que ahora es que viene la rebeldía. Yo no creo que muchos de ellos sean rebeldía. Puede que hayan casos rebeldes. Eso tiene otro tratamiento, muy bíblico también. Pero no es rebeldía, yo creo. ¿Sabes lo que yo creo que es? Inmadurez. Su mente humana no está en ese tiempo de su vida preparada para entender lo que papá y mamá o ya vivieron y experimentaron y sufrieron y lo que le están tratando de evitar. Ellos no concilian eso todavía. La sabiduría de Dios que mencionó Pablo en estos versículos es para gente madura. Pablo dice, ¿sabe qué? A veces toman años en nuestras vidas, aún espirituales, que si lo toma en la física, el saber, no, es que esa niña tiene 13 años, ¿qué puede saber ella de lo que le conviene o no le conviene a esa altura? Yo creo que nosotros mismos hemos visto cosas con más claridad a la edad adulta. Es una gran ironía que se nos enfrenta a nosotros, que creyéndose sabios, muchos de estos griegos y aún judíos se hicieron necios. Creyéndose hacerse sabios, se volvieron necios. ¿Por qué? Porque mostraron ahí una inmadurez espiritual. Y no estaban viendo que esa inmadurez espiritual estaba impidiéndole, bloqueándole el ver la sabiduría de Dios. Y eso lo iba a llevar a un solo lugar, al infierno. Pero son dos contextos diferentes. Why? Porque aquí Pablo no está hablando del creyente inmaduro y el creyente maduro. Aquí Pablo está hablando a los inmaduros como los perdidos del mundo. Y a los maduros, a los perfectos, a los completos, como aquellos que están en Cristo y van camino para el cielo. Dios no quiere la muerte del impío, dice Jeremías, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan decirle a la sabiduría humana, no voy a depender de ella, por sabio que sea humanamente en este mundo, con tal de ver la sabiduría de Dios. ¿Y qué fue lo sabio de Dios? Que tiene una característica muy interesante, que Él decidió hacer personas perfectas, y uso los deditos, porque ¿qué es perfecto para usted? Perfecto, la palabra es telios, completo, íntegro, no le falta nada, porque la salvación suya y la mía depende de lo perfecto o imperfecto que yo sea. No es eso lo que está hablando Pablo. Aquí está hablando de personas perfectas como personas maduras, completas. Esa es la palabra. Y Pablo está insistiendo a la iglesia de Corinto que aquellos que han encontrado una vida espiritual plena. ¿Qué me falta a mí de mi vida espiritual? ¿Qué me falta? Pregúntese usted, ¿qué me falta? Dios, a mí me falta en mi vida espiritual. ¿Qué te falta? Porque si la Biblia es correcta y Dios lo que enseñó es correcto, para estos hombres, los salvos y los perdidos, que eran los judíos y los griegos, gentiles, que estaban oponiéndose a entender con su mente lo ridículo de una posición donde un Dios creador tiene que hacerse humano para morir en una cruz. Eso es una tontería, eso es ridículo, eso no es creíble, eso es una locura, que en el idioma original es escándalo. Eso es un escándalo, un tropiezo para mi vida. Y eso es lo maravilloso de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Que antes del Evangelio y de la muerte de Cristo, que era esto una simple locura, ahora para mí, Martín Vargas, antes de Cristo, el Evangelio y la Biblia y Cristo era una locura. Pero después de Cristo, de los 18 años, ya era poder de Dios en mí. Eso es una locura. Y yo lo entiendo. Definitivamente, la exhortación de Pablo a estos hermanos fue muy clara. Gálatas 1:14, no lo vamos a buscar, dice Pablo
que dentro del plan y el propósito divino, cosa que yo no entiendo muchas veces, la voluntad de Dios para Cristo era ir a la cruz o no. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién quiere hacerle daño a un hijo? Nadie. Pero si no pasaba eso, ni usted ni yo hubiéramos hoy tenido esperanza. No podríamos ser considerados como parte de los maduros en Cristo Jesús. Entonces, el plan de Dios a los ojos humanos fue un plan cruel. Si la razón por la que Cristo murió era simple y llanamente para nada, para matarlo, fue un crimen, fue un abuso. Pero no fue así. Había un propósito divino que a través de su muerte Martín pudiera conocer a Cristo y ser salvo de la locura de mi sabiduría humana. Porque muchas veces buscamos con nuestra mente y con nuestra conciencia cómo vamos a interpretar lo que creemos o no creemos aún de la vida. Usted dice, hay que tener más fe para creer en el Big Bang que creer en Cristo. Pero ¿sabe por qué no crees? Porque tu corazón está entenebrecido. ¿Sabe por qué no crees? Porque crees que es una locura lo que hizo Cristo. Por eso eres un necio. Por eso, espiritualmente, tú tienes cero de madurez. Cero. Como un creyente que está completo en Cristo por la salvación que le dio el Espíritu Santo que lo selló, puede ser un cristiano mundano. Ese es el choque de Pablo con la iglesia de Corinto. Él dice, esta gente está pasando, no se están dando cuenta. Y ahora Pablo usa una palabra, si usted ve conmigo en el capítulo, dice, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y aquí hay una palabra que yo le he dicho 1000 veces en la iglesia. No sé cuántos mensajes yo he mencionado lo que es la palabra misterio. Porque nosotros tenemos un concepto muchas veces que viene del mundo o que viene de los maestros o que viene de la experiencia en la vida o aún de la mamá que te metía susto con el cuco y creemos que eso es una película de misterio. Y cuando decimos, ¿qué es un misterio? Yo digo, un misterio es una cosa que te asusta. O sea, normalmente nosotros pensamos... Es como cuando te dicen que es una cosa fofa. Yo no sé por qué, pero pregúntale a una gente ¿qué es una cosa fofa? Y usted es así. Es una cosa como, ¿por qué tiene que hacer así? ¿Por qué tiene que usar las manos? Porque está tratando en su mente limitada conectar con una parte de su cuerpo que le explique mejor a usted lo que significa fofo. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra, pero en Dominicana yo me pasaba el día entero cuando yo aprendí ese truquito en la escuela. ¿Qué es una cosa fofa para ti? Una cosa fofa es como... Y usaban la manita, así como los argentinos. Es una cosa increíble. ¿Ah? Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver, pero nosotros, en nuestra mente, en nuestra sabiduría humana, como no entendemos, asumimos. Y misterio es algo que da miedo. Misterio no es eso. Misterio es una verdad que ha estado oculta y que ahora ha sido revelada. Eso es un misterio. Entonces, ¿cuántos misterios hay en el Nuevo Testamento? Hay 7. No voy a ir sobre ellos. El misterio de la piedad, el misterio de esto, el misterio de aquello. 7 mencionan. Creo que son 7 u 8, no recuerdo bien. Entonces usted dice, qué interesante estudiar los misterios de Dios. Entonces dice Pablo que esto es un misterio. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otra palabra, ¿sabe con quién yo hablo esto? Con los que son salvos. Iglesia, hágame un favor. Las conversaciones que usted tiene con impíos no son las mismas que usted tiene con un salvo. Punto. Porque muchas veces queremos que el inconverso, papá que usted tiene o la mamá, entienda por lo que usted está viviendo como creyente. Póngame atención. Eso es agua y aceite. Eso no liga. No van a entenderlo en su sabiduría humana. Incluso aquí se usa, yo creo que es el versículo más mal usado en toda la Biblia. El evangélico y no evangélico usan este versículo fuera de contexto de una manera brutal. Porque Pablo viene hablando de sabiduría y madurez todo el tiempo, capítulo 1, capítulo 2. Y llega al versículo 8 y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahora, los príncipes de este siglo pueden ser los reyes, gobernadores de la época. ¿Por qué? Puede ser que aplique aquí, porque él dice, porque si lo hubieran conocido la sabiduría de Dios, si hubieran creído en el Mesías, tanto
Herodes como Pilatos, un judío y un gentil, hubieran creído en Cristo, no lo matan. Y entonces yo digo que el versículo más mal usado es porque en ese mismo contexto, oiga lo que dice Pablo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Cosas que ¿qué? Que ojo no vio, ni oído oyó. Que dice, ni han subido en corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo no quiero hacerle un test, pero ¿sabe cuál es la interpretación que yo he escuchado de este versículo por años? No te preocupes. Tú estás pasando trabajo aquí en la tierra, pero cuando tú llegues al cielo, qué cosa que tú no has visto aquí en la tierra, ni siquiera has oído, es lo que Dios te tiene preparado, mi pana. Tranquilo, tú vas a estar en el cielo pateando calles de oro y mar de cristal, y tú no te preocupes, que ahora lo que tú no estás viendo, eso que tú no estás viendo aquí, tú lo vas a ver algún día en el cielo. Hacen igual a este pasaje a que esto es en el futuro que va a suceder. Ojo que ojo no vio, cosas que oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre. Para el griego el corazón era la mente, donde se asientan las emociones, en la mente. Entonces estamos hablando de tres mecanismos humanos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? ¿Cuál es la interpretación correcta de este texto? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Mi hermano, ¿de qué está hablando él? De la madurez del creyente y la inmadurez del que no es creyente. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Tú sabes que hay personas allá afuera que la única manera que han aprendido humanamente en su vida es mirando las cosas. ¿Qué hacemos con los niños para enseñarles? Les mostramos, mira este cubito, mira este triángulo, aquí está la cajita, mételo donde es. Esos son de las cosas elementales de un bebé, pero están viendo los dos, la forma redonda, y con mis ojos estoy viendo que este es el moldecito donde va, y ¡plá! Entró. Porque el ser humano aprende por los ojos, por el audio y por la mente. ¿Usted cree que no puede ser una persona que use su mente? Una persona que estudió 12 años medicina. Tuvo que usar mucho su mente para estudiar lo que dice ahí. Porque si se equivoca en lo que está estudiando que dice ahí, es peligroso. Que esté en un quirófano o en un procedimiento médico. Si esa persona no usó su mente para aprender 80,000 libros, digo yo. Pero también lo llevan a la práctica. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Sabe cuál es el problema de los sabios de este mundo? Que ellos creen que con Dios se opera igual. ¿Cómo? Que si yo no lo veo, yo no lo creo. Que si yo no lo oigo, yo no lo creo. Que si mi mente me dice que la lógica, que es imposible que en mi mente entre el que una persona le dé 7 vueltas a unos muros de Jericó y que sin tirar un tiro, como en Venezuela prácticamente, ¡pam!, se derrumbaron los muros y se derrumbó Maduro. No me lo explico. Mentalmente, mi mente no percibe eso. ¿Y saben lo que estaban haciendo los sabios, los epicúreos y los, ni voy a usar el término, los tontos estos griegos que venían a filosofar, a ponerle lógica a Dios? ¿Se acuerdan de mi padre, el abogado? Su mente, su lógica no le permitía creer en la cruz de Cristo. Y Pablo dice, qué increíble que no perciban los misterios de Dios. Porque por eso un científico puede observar experimentos y la naturaleza. Tampoco un filósofo puede entender, por mucha que sea su sabiduría humana, jamás ninguno de ellos aprenderán la sabiduría de Dios si no son maduros espiritualmente. En otras palabras, por eso es que está Romanos 1 ahí. Dice, no es que no han conocido a Dios porque Dios no se le manifestó. Ellos incluso, esos que están en los montes, que es lo que prácticamente usamos mucho para eso. ¿Y qué hacemos con los indígenas que están metidos en el monte y nadie le habló de Jesús? ¿Cómo se va a salvar esa gente? Esa es una de las preguntas sabias de nosotros. Y Dios dice, ¿sabe cómo? Que yo se lo manifesté a ellos. Que salgan para afuera, para el patio, y miren el cielo y las estrellas y digan, wow, alguien tuvo que haber hecho esto. Esto no es a lo loco. Pero ¿sabe quién aparece? Un científico necio, inmaduro, que no tiene a Cristo, y dice, eso fue el Big Bang. Big Bang deberán darle a él. Porque para que una mente entienda este concepto y diga, no, pregúntale a los doctores, tenemos 2 aquí. Agárrate el ser humano. ¿Cómo funcionan las células? ¿Cómo funciona el ojo humano? El ojo.
nada más usa un órgano, el ojito o el riñón. La sangre, el sistema sanguíneo, es una locura el diseño de Dios. Todo organizado y todo coordinado y todo no falla. Hasta que el cuerpo empecemos a maltratarlo y somos malos administradores aún del cuerpo. ¿Sabe qué? Pablo tenía un choque con eso. Así que cuando dice ojo que no vio, ¿sabe lo que está diciendo? Nosotros no usamos nuestros ojos físicos para haber creído en Jesucristo. Nosotros no usamos porque sonaba bien o mal entender que la cruz era el método de salvación para mí. Nosotros no usamos nuestra inteligencia y sabiduría humana porque la sabiduría humana y la divina se contraponen, porque la sabiduría humana viene ya mezclada de todos estos pensamientos. Ahora usted me dirá, entonces pastor, yo no uso mi mente. Claro que sí, al contrario, pero ahora tú tienes una ventaja, que tú tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe cuál es eso? Que cuando una persona te ofende a ti, humanamente, ¿cuál es la reacción natural? Yo ofenderme con ella. Eso es lo natural. Como dicen por ahí, un mal se paga con un mal. ¿Sí o no? No. Esa es la forma de reaccionar de nosotros. No me habla, no te apures. Yo le voy a dar delete, ¡pa! Y la saca. Esa es la forma humana. Así reaccionamos los humanos. Pero ¿sabes qué dice Dios? ¿Qué tal si tú haces una diferencia? ¿Y cómo voy a tener yo la capacidad? Claro que la tienes. Pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Esto es divino, esto no es humano. Entonces, hacer bien por bien es humano. Ojo que ojo vio, oído que oyó, mente, eso es lo humano. Así operamos humanamente. ¿Me hiciste un bien? Esa es la preocupación muchas veces en Navidad con nuestros niños. Que se me aparezca la hermana tal con sus 2 niños con un regalito en la mano y yo no le compré nada a la niña de él. Ahora, pagar un bien por bien es humano, pero pagar un mal por un bien, alguien que te hizo un bien, tú le pagas con mal. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Eso viene del diablo puro. A usted le hicieron algo bueno y usted termina pagando mal. Ahora, hacer lo opuesto, que te hagan un mal, como le hicieron a Jesús, llevarlo a la cruz, y que Dios lo torne a bien, eso solo el mero Dios y su Espíritu Santo puede lograr. Entonces, por eso es que ojo, que no vio. Es lo que Dios tiene reservado a esos que caminaron no por vista, sino por fe. Hay cosas en nuestra vida que no las vamos a poder ver. Ese era mi pleito con mi viejo. Papi, que no es así, que yo no puedo explicártelo. Yo no puedo darte la lógica de la salvación. Eso es por fe. Entonces, ¿ciego? No, no es ciego. Pero no puedo usar mi vista, ni mi ciencia, ni mi sabiduría para explicarte eso. ¿Cómo yo le explico a un niño que vino un día un hombre que era un profeta, que era un siervo de Dios, y Dios le dio unas instrucciones y él quiso hacer lo que le dio su gana y cogió para el otro lado a huir de Dios? ¿Y dónde Dios lo halló? Montado en el barco. Es para el agua que va. ¿Sabes lo que Dios tenía el tiempo para mover a un barco entero de personas? Ponerlo en riesgo con una tormenta donde, oye, ¿por qué estamos pasando esto? No, tírenlo. Y él mismo dijo, soy yo. Y salió del fondo. Y salió y se tiró al agua. Y cuando cae en el agua, ya se murió. Y se lo traga un gran pez. Y no se muere. Señores, ¿cómo tú explicas eso con tu mente humana? ¿Cómo tú lo explicas? No lo puedes. Solamente que el Espíritu Santo de Dios esté en ti. Y te dé la sabiduría de poder decirle a tu niño o a tu niña. Porque hay preguntas que los niños hacen que son, mire, son heavy. Heavy. Y dependiendo de lo que nosotros podamos responderle o no, va a orientarlo a ellos o acercarlo a la cruz o lo va a alejar de la cruz. Hubo un doctor en Londres que fue a uno de los hospitales más modernos de Londres. Y el doctor, que era una eminencia, estaba visitando cada uno de los salones con los pacientes que estaban en camilla. Yo no sé si usted ha visto en las películas, o ellos usan, casi siempre en las películas que tú lo ves, le ponen a la camilla como un clipboard donde está lo que tiene ese paciente y lo que le están dando. Ahora lo vemos en una pared. Ahora ponen una pizarrita, la enfermera tal, el doctor tal, que tiene que ampicilina de 500 3 veces al día y las instrucciones que hay, no puede comer sólido. Ponen las instrucciones. Bueno, pues antes la ponían ahí en esa cosa. Y el doctor está mirando cada una de las tablillas o de esos clipboards de los pacientes y ven uno que dice SF. Eso era que tenía escarlatina, una enfermedad en ese tiempo. Otro, TB, aquellos que son conocedores, tuberculosis.
Ya sabía que ese paciente tenía tuberculosis. Otro decía difteria, una D. Entonces él iba identificando cada enfermedad que tenía el paciente. Pero él empezó a notar algo inusual, que había muchas de las carpetas que no decían ninguna de estas enfermedades conocidas, y lo que habían puesto era GOK, G-O-K. Después que él ve GOK aquí, D aquí, TB aquí, GOK, él le preguntó a los doctores del plantel una pregunta que me estoy volviendo la cabeza loca. Es una enfermedad nueva, el GOK. Y ellos se rieron. No, doctor. ¿Sabe lo que significa GOK? God only knows. En otras palabras, no sabemos lo que tiene. Pero ustedes no son doctores, es una ciencia increíble que ustedes estudiaron que sé cuántos años y no pueden dar pie con bolas qué es lo que tiene la señora. Porque tal vez era una enfermedad no conocida para la ciencia en ese tiempo. Entonces ellos decían, God only knows. Dios es el único que sabe. ¿Sabe que nosotros necesitamos muchos GOKs en nuestra sociedad? Que puedan decir abiertamente, solo Dios sabe. En situaciones de enfermedad de muchos de nosotros, que quizás digamos, bueno, a mí me están diciendo que todos los números, yo lo que tengo es esto, y que me voy a embromar. O quizás su situación, no sé, difícil que esté viviendo, usted diga, todas las tenemos en contra. 99 en contra, una a favor. Y usted dice, God only knows. Porque al final, ¿sabe qué? La sabiduría de Dios y lo que Dios sabe y quiere hacer con nuestra vida es más grande que lo que nosotros, con nuestra humana y mecanismo humano, querramos lograr, podemos. Entonces, yo me imagino, cuando yo veo a un científico cristiano, yo me quito el sombrero. Porque uno de los problemas que hemos tenido en nuestra sociedad, que los científicos de que saben mucho, saben tanto que saben mal. Y lamentablemente, cuando vemos a un tipo como Pascal, que era un físico matemático, un científico de increíble, cuando él manifestó su fe en el Señor, la gente dijo, este tipo está loco. ¿Cómo un científico cree en Dios? Al contrario, cree en Dios y es un privilegio, porque puede usar la ciencia y la sabiduría humana alineada con la divina. Lamentablemente, la iglesia de Corinto se perdió en esa dirección y estaba rodeada de gente que no podía ver a Dios en cada punto y situación de la vida. Yo dije ahorita, ¿cuántos somos imperfectos aquí? Somos muchos, todos. ¿Cuántos somos infieles? Toditos. ¿Cuántos hemos equivocado después de nuestra conversión? Todos, estoy seguro. Pero entonces hay momentos en nuestra vida que Dios dice, tú sabes que a pesar de esto, yo te voy a mostrar mi gloria. Ese es el Dios que yo sirvo. El que yo no entiendo por qué no barrió y decidió tener misericordia con los asirios o con Nínive, porque el que debieran barrer era el profeta israelita, hombre de Dios, un siervo de Dios, que salió corriendo desobediente a Dios. Y el pueblo y el rey pagano y toda esa generación, cuando escucharon, no entendieron, pero dijeron que dice Dios que si no nos arrepentimos en tantos días, creo que eran 120 días, Nínive será destruida. Nos arrepentimos en silicio y en todo. Eso es lo que busca Dios de usted y de mí. Aunque no lo entendamos, sabemos que Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas. Y no es un plan de éxito todo el tiempo. Es que nosotros confundimos, creemos que nosotros podemos ir escalonando para llegar a Dios, como hacían los filósofos. Mientras más tú conozcas con tu humana sabiduría de las cosas de Dios, tú más te vas acercando a Dios. Y Dios dice, yo no funciono así, no es así. Es simple y llanamente por gracia. Me lo dieron, yo no me lo merecía. Y eso es locura para el impío. Es locura. Porque es lo que decía mi papá. Tú me vienes a decir, porque en ese tiempo hubo un grupo de militares nazis que escaparon de la persecución cuando cayó Hitler. Hubo muchísimos que escaparon y se fueron para Argentina, para Chile. Algunos de ellos, supuestamente, yo no sé porque no lo conocí, en los tiempos que yo me convertí, salieron artículos de que se convirtió el general tal y tal en la cárcel, en Chile o en otro lugar. ¿Y sabes lo que decía mi papá, el abogado? Ahora tú me dices a mí que un tigre como ese, que hizo tantas atrocidades, que mató a tanta gente, que llevó a millones de judíos a quemarlo
y a cámara de gas, ahora se convierte, se arrepiente y va para el cielo. ¿Y sabe cuál era mi respuesta? Sí, eso es locura. Entonces por eso tú eres un loco fanático. Yo soy loco fanático. Pero no es porque sea loco, es que yo entendí la sabiduría de Dios. Y cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, me dijo: Martín, yo soy capaz de hacer lo que me da la gana. Soy soberano. Así que cuando es soberano, la música se pone, porque es el soberano Dios que quita y pone reyes. Yo a veces quisiera que cosas que pasó en la Biblia se pudieran repetir. Pero ¿por qué no lo entendemos? Primero, porque como dice el versículo 10, entonces no tenemos esperanza, porque como yo no voy a poder con mis ojos entender a Dios, ni con mis oídos, ni tampoco con mi mente, voy a poder llegar a tal momento de conocimiento y sabiduría que yo entiendo, ya lo entendí a Dios. No, mire lo que dice Pablo. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y qué me dice Pablo? Tranquilo, Martín. ¿Tú sabes cómo tú vas a alcanzar madurez para entender estas verdades? El Espíritu Santo te va a ayudar. Él será tu consolador, tu paracletos, tu abogado. No hable, que yo voy a hablar por ti. Qué maravilloso Dios. Qué don inefable e inmerecido me dio, de que yo hoy puedo tomar decisiones sabias por el Espíritu Santo que mora en mi vida. ¿Sabe usted lo que es correcto? ¿Sabe usted lo que es incorrecto? ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Te dice: ¿qué es lo que tú estás pensando hacer? ¿Qué es lo que tú estás planeando decir? Eso no viene de mí, eso viene de tu humanidad. Y la humanidad, tu humanidad caída y corrompida, no se lleva muy bien con el Espíritu Santo que mora en ti. Así que o tú te sometes al Espíritu Santo de Dios, o tú dejas que ese perro negro, que es la carne, domine en tu vida y en tus decisiones, y en tus finanzas, y en tu matrimonio, y en todo lo que tú vas a hacer. Y el Señor dice: ¿sabes qué, Martín? Yo te di el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que te va a ayudar el Espíritu Santo? Primero, te lo va a revelar. Cosas que tus ojos no vieron, cosas que tu oído no oyeron. Cuando Dios se revele a ti, que God only knows, entonces tú vas a entender por qué tal tribulación, o por qué tal enfermedad, o por qué tal situación. O segundo, no solamente te lo va a revelar el Espíritu Santo, te va a inspirar, porque el versículo 2 y 13, no tengo tiempo, él dice: nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, el Espíritu Santo nos inspira. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Por inspiración divina. Es un libro de hombre y de Dios. Eso, ojo, no lo entienden. Oído, no lo entienden. Mente, no lo entiende. ¿Cómo tú vas a creer en este libro de hombre? Esos que hablan así, arrogantes e impíos, ¿sabes lo que están diciendo? ¿Cómo va a ser que Dios va a coordinar que este libro, que esto fue escrito por Dios? Póngame atención. La maravilla de este libro es que es 100% humana, pero es 100% divina. Sorry, tu mente no lo entiende. Yo sé por qué. Necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Así que no solamente te lo va a revelar, y segundo, te va a inspirar, porque Dios inspiró primero esta Biblia, y te va a permitir que pase la tercera cosa, que es la que parte que los humanos hacemos cuando vemos la palabra de Dios inspirada hablarnos. ¿Sabe qué hacemos? Dios nos ilumina. Es como que usted estuviera con los ojos ciegos en una oscuridad, todo oscuro aquí, y yo con la Biblia en la mano, y de buena primera me ponen un farol, un foco, y me iluminan la Biblia. Eso hizo Dios conmigo en la playa famosa de Juan Dolio. Yo había leído la Biblia, sí, pero no lo entendía. No me había iluminado Dios. Pero cuando este libro inspirado, Dios dijo: préndele el bombillito para que vea. Pude sucumbir mi orgullo y mi soberbia en los pies de la cruz. Eso no viene de sabiduría humana. Eso viene de la locura de Dios, entre comillas. ¿Puede usted leer la Biblia y no entenderla? ¿Sí o no? ¿Tiene ojos para leerla? ¿Tiene oído para escucharla? ¿Tiene una mente? Pero están ciegos, están sordos y no piensan. ¿Por qué? Porque eso no se logra con sabiduría humana, ni universidades, ni preparación filosófica o aún profesional. No intentemos jugar con Dios. Dios es el creador de todo. Ahora, ¿cómo van a salir las personas aquí hoy? Con dos actitudes. ¿Y cómo te lo sabes? Porque siempre es la misma. ¡Wow! Yo creo que eso pasó conmigo también. Yo era un soberbio, un esto, no veía, no escuchaba.
Pero Dios un día, ¡cac!, hizo clic y yo entendí. Y otros van a salir, no, yo no creo eso. Yo sigo creyendo en el Big Bang. Yo siga creyendo en el Big Bang y en el Bing Bong, en el Bing Boom y en todos los Bing que usted quiera. Pero ¿sabe cómo se va a ir? Cuando usted entra al infierno, le van a tocar una melodía. Bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang. Acuérdese de estas palabras. Cuando usted vaya a la condenación, que es muy probable que estemos muy cerca todos, usted va a recordar que usted pudo haber sucumbido a su orgullo y soberbia y decirle al Espíritu Santo de Dios, ya me lo revelaste. Voy a terminar con una frase de John Wesley. John Wesley no era calvinista, John Wesley era lo opuesto. Él era un arminiano. Lo que él dijo, cualquiera que lo lea dice, no, este era calvinista. Oiga lo que él dijo. Tus ojos difundieron un rayo vivificante. Desperté. El calabozo resplandeció. Mis cadenas cayeron. Mi corazón fue libre. Me levanté, salí y seguí. Él estaba narrando su conversión. Él dice, yo no sé cómo, pero llegó un momento en mi vida que yo pude ver lo que no veía. Yo pude escuchar la voz de Dios tan clara en su palabra y en mi corazón que yo nunca había escuchado. Y pude en mi mente entender lo que solo Dios sabe. Por eso es Dios. Así que eso es sabiduría de Dios, no de hombres. Por eso no necesitamos ayudarlo a Dios o empujar a nadie. Mira, tú escuchaste la palabra, haz una decisión, haz una decisión. Tú deberás pasar al frente. Usted es el Espíritu Santo ahora entonces. Porque si el Espíritu Santo no lo puede parar de su asiento, entregar su vida a Cristo, lo va a hacer usted. ¿Y cuántos errores hemos cometido con eso? Entre eso yo, de que hemos forzado la conversión de una persona. Oye, tú estás escuchando hace mucho. ¿Y cuándo tú vas a hacer una decisión? Hasta que sus ojos, sus oídos y su mente no caigan ante la majestad de un Dios que solo lo sabe y que todo lo ve, esa persona va a estar perdido. Va a ser del bando de los perdidos, de los inmaduros espirituales del capítulo 2. Pregunta, ¿quién es usted hoy aquí? ¿Usted sabe en qué posición usted está? Si usted muriera hoy, siendo honesto, el último día, ¿usted cree que Dios tiene su último día? O sea, usted no va a morir un segundo más tarde, ni más temprano que lo que Dios ya designó. Ahora, por eso, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No. Eso hacen los tontos, eso hacen los impíos. Pero el creyente va de victoria en victoria en Cristo Jesús, de gloria en gloria, tratando de ir por más y mejor en su vida. ¿Qué área tengo que mejorar? ¿Qué me dijo Dios, amigo? Yo voy a salir y voy a hacer cosas que humanamente son consideradas como bien, o voy a hacer y voy a creer en un Dios soberano. Usted va a hacer decisiones, yo también. Y créame, he tomado de ambos lados. Me he equivocado y he acertado cuando he rendido a Dios. Quizá en la parte más difícil, cuando no había lógica alguna. God only knows. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En el capítulo 3 veremos otro grupo de 2 personas que no son estos. Aquí están los inmaduros y los maduros, los perdidos y los salvos. La semana que viene podemos ver que aquí dentro de esta iglesia, aquí arriba y abajo, aún en los salvos, hay 2 categorías normalmente. El carnal y el espiritual. ¿Son salvos? ¿Son hermanos? Sí. Pero cómo caminan en la vida, cómo viven su fe, son diferentes. Vamos a orar. Padre, solo tú conoces los corazones. Solo tú conoces nuestras mentes. Solo tú permites que cosas que veamos podamos verlas con los ojos espirituales, aunque con los ojos físicos no te podamos ver. Me acuerdo de Giesi y Eliseo. Cuando le mostró que estaba atemorizado, Elías o Eliseo, uno de los dos. Atemorizado porque veía un ejército contra ellos que iba a destruirlos y tenían todo en contra. Pero como tú eres un Dios que sabe, tú le permitiste a Giesi ese día, por oración del profeta, que le abriera a Giesi sus ojos espirituales. Y ahí vio una legión de ángeles impresionantes en el cielo que estaban con ellos, que eran más los que estaban de su lado que lo que sus ojos físicos permitían ver. Y ese día fue un día de victoria para Israel. Por el caso de Moisés, cuando después de ser liberado por 10 plagas milagrosas que solo Dios pudo hacer ante Faraón, cuando se vio enfrentado ante un mar rojo, lo lógico, lo normal, lo humano era desfallecer, porque tenía agua por delante y un ejército enemigo por detrás. No había opciones de escapatorias.
En ese momento, tú tomaste a ese siervo tuyo y usaste su vara, una vara insignificante, para abrir el mar rojo y hacer lo imposible para el hombre. A ti te adoramos, Señor, porque cosas mayores que esa hiciste en mi vida. Cruzaste mucho mar rojo en mi corazón. Abriste mis ojos espirituales más de una vez. Me hiciste escuchar tu voz más cercana que nunca, como nunca había escuchado a mi Dios. Y ahora, Padre, te pido que si hay alguno aquí o fuera que esté viéndolo por internet, porque el frío lo impidió o porque esté enfermo de vacaciones, que tú llegues a su corazón, que tú llegues a su mente, que tú le hagas ver que lo que quizás humanamente es imposible para ellos, es posible para ti. Y que al final, God only knows qué va a suceder con ese diagnóstico o con esa situación. Only knows. Y que nuestro rol es descansar, lanzarnos a los brazos de un Dios sabio que espera que yo confíe y crea en Él. Padre, esta es mi oración sincera. Obra en medio de nosotros. Que cuando no veamos las opciones, te veamos cara a cara como un gran gigante. Un gran gigante. Que nosotros no le decimos a nuestro Dios cuán grandes son nuestros problemas. No, eso hacen los impíos, eso hacen los que no confían en ti. Yo le digo a mis problemas cuán grande Dios yo tengo. Porque only God knows. God only knows. Te alabamos, mi Padre. Te amamos, Jesús, por tu sacrificio y tu cruz. Y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender, a ver y a escuchar cosas que tú quieres que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.